destronaron, del liberalismo a la apostasía, la tragedia conciliar, por Monseñor Marcel Lefebvre. Primera parte, el liberalismo, principios y aplicaciones. Capítulo 13. ¿Existe un derecho público de la Iglesia? La Iglesia sin el Estado es un alma sin cuerpo. El Estado sin la Iglesia es un cuerpo sin alma. León XIII, encíclica Libertas. ¿Cuál es el estatuto de la Iglesia en relación a la sociedad civil? La respuesta a esta pregunta es el objeto de una ciencia eclesiástica especial: el derecho público de la Iglesia. Se pueden consultar los excelentes tratados al respecto del cardenal Ottaviani y de Silvio Romani, así como las fuentes presentadas por Lo Grasso. Quiero demostrar aquí cuánto se opone el liberalismo al derecho público de la Iglesia, cómo lo aniquila y por lo tanto cuán contrario es a la fe sobre la cual se apoya enteramente el derecho público de la Iglesia. Los principios del derecho público de la Iglesia. Los principios del derecho público de la Iglesia son, en efecto, verdades de fe o que se deducen de la fe. Y son los siguientes. 1. Independencia de la Iglesia. La Iglesia, que tiene por fin la salvación sobrenatural de las almas, es una sociedad perfecta, dotada por su divino fundador de todos los medios para subsistir por sí misma de manera estable e independiente. El sílabus condena la proposición contraria siguiente. La Iglesia no es una sociedad verdadera y perfecta, completamente libre, ni goza de sus propios y constantes derechos a ella conferidos por su divino fundador, sino que toca a la potestad civil definir cuáles sean los derechos de la Iglesia y los límites dentro de los cuales puede ejercer esos mismos derechos. Proposición 19, condenada por Pío IX. Tal es la esclavitud a la cual los liberales quieren reducir la Iglesia con relación al Estado. También el sílabus condena radicalmente las expoliaciones de que es objeto periódicamente por parte del poder civil, tanto en sus bienes como en sus otros derechos. Jamás la Iglesia aceptará el principio del derecho común, jamás admitirá ser reducida al simple derecho común de todas las asociaciones legales en la sociedad civil que deben recibir del Estado permiso y límites. En consecuencia, la Iglesia tiene el derecho nativo de adquirir, de poseer y de administrar, libre e independientemente del poder civil, los bienes temporales necesarios para su misión, tales como iglesias, templos, seminarios, obispados, monasterios, beneficios y estar exenta de todos los impuestos civiles. Cánones 1495, 1409, 1410 del Código de Derecho Canónico de 1917. Tiene derecho también a poseer escuelas y hospitales independientes de toda intromisión del Estado. Ella tiene sus propios tribunales eclesiásticos para juzgar los asuntos concernientes a las personas de los clérigos y los bienes de la Iglesia. Canon 1552, independientemente de los tribunales civiles o privilegio del fuero, tal como existe ahora, hoy en día todavía, el fuero militar. Los clérigos también están exentos del servicio militar o privilegio de la exención, Canon 121, etcétera, etcétera. En resumen, la Iglesia reivindica la soberanía y la independencia en razón de su misión. A mí se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Id pues, instruid a todas las naciones. Mateo 28. 2.
Distinción de la Iglesia y del Estado. El Estado, que tiene por fin directo el bien común temporal, es también una sociedad perfecta, distinta de la Iglesia y soberana en su dominio. Esta distinción es lo que Pío XII llama la laicidad legítima y sana del Estado. Laicidad legítima y sana del Estado. En su alocución a los habitantes de las Marcas del 23 de marzo de 1958, que no tiene nada que ver con el laicismo, error que ha sido condenado. Atención entonces de no pasar del uno al otro. León XIII expresa bien la distinción necesaria de las dos sociedades. Por lo dicho, se ve cómo Dios ha dividido el gobierno de todo el linaje humano entre dos potestades, la eclesiástica y la civil. Esta, que cuida directamente de los intereses humanos, aquella de los divinos. Ambas son supremas, cada una en su esfera, cada una tiene sus límites fijos en que se mueve, exactamente definidos por su naturaleza y por su fin, de donde resulta un como círculo dentro del cual cada uno desarrolla su acción con plena soberanía. Encíclica Immortale Dei, número 11, en el Denzinger, 1866. 3. Unión entre la Iglesia y el Estado. Pero distinción no significa separación. ¿Cómo los dos poderes se ignorarían, ya que recaen sobre los mismos súbditos y frecuentemente legislan sobre las mismas materias, como el matrimonio, la familia, la escuela, etcétera, etcétera? Sería inconcebible que se opusieran, cuando al contrario su acción conjunta es requerida para el bien de los hombres. Llegado ese caso, y siendo el chocar cosa necia y abiertamente opuesta a la voluntad sapientísima de Dios, explica León XIII, es preciso algún modo y orden con que, apartadas las cosas de porfías y rivalidades, haya conformidad en las cosas que han de hacerse. Con razón se ha comparado esta conformidad a la unión del alma con el cuerpo, igualmente provechosa entrambas, cuya desunión, al contrario, es perniciosa, singularmente al cuerpo, que por ella pierde la vida. Encíclica Libertas, número 13. Ya Yves de Chartres escribía al rey Roberto el Piadoso: tanto como vale el cuerpo si no está regido por el alma, tanto vale el poder temporal si no es modelado por la disciplina eclesiástica. 4. Jurisdicción indirecta de la Iglesia sobre lo temporal. Quiere decir que en las cuestiones mixtas, la Iglesia, teniendo en cuenta la superioridad de su fin, que es, recordémoslo, la salvación de las almas para la eternidad, tendrá la primacía. Así que todo cuanto en las cosas humanas, de cualquier modo que sea, tenga razón de sagrado, todo lo que se relacione con la salvación de las almas y al culto de Dios, sea por su propia naturaleza, o bien se entienda ser así por el fin a que se refiere, todo ello cae bajo el dominio y arbitrio de la Iglesia. Encíclica Immortale Dei de León XIII, número 12. Nos dice Monseñor Marcel Lefebvre: dicho de otra manera, el régimen de unión y de armonía entre la Iglesia y el Estado supone un orden y una jerarquía, es decir,
una jurisdicción indirecta de la Iglesia sobre lo temporal, un derecho indirecto de intervención de la Iglesia en las cosas temporales que normalmente dependen del Estado. La Iglesia interviene entonces ratione peccati, en razón del pecado y a causa de la salvación de las almas, para retomar lo dicho por el Papa Bonifacio VIII. Véase el Denzinger 468. 5. Subordinación indirecta. Recíprocamente, lo temporal está indirectamente subordinado a lo espiritual. Tal es el quinto principio, principio de fe, o al menos teológicamente cierto, que funda el derecho público de la Iglesia. El hombre, en efecto, está destinado a la beatitud eterna, y los bienes de la vida presente, los bienes temporales, están para ayudarle a alcanzar este fin. Y aunque no están proporcionados, se ordenan indirectamente a ello. Aún el bien común temporal, que es el fin del Estado, está ordenado a facilitar a los ciudadanos el acceso a la bienaventuranza celestial. De lo contrario, solo sería un bien aparente e ilusorio.